Ya no importa. Buenas noches. En nuestro estudio de las bases firmes y los fundamentos firmes, en la ocasión pasada estudiamos acerca de la Torá, de la palabra. Hoy estudiaremos un elemento que también es un fundamento firme y muy importante, que es la Teshuvá, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Antes de eso vamos a mirar 2 Crónicas 7:14, lo voy a leer yo. Te solicito, Martica, Salmo 51:17 y Luigi, Jonás 8:10, por favor. ¿Sí? Yo voy a leerles 2 Crónicas 7:14, que de la siguiente manera. Dice, este es un versículo, se seleccionó porque es un versículo que ahora se recita muchísimo en la mayoría de iglesias, que dice, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La palabra Teshuvah es en el hebreo, significa retornar, pero no es retornar a cualquier parte, es retornar a la Torah y retornar a Elohim, a Jehová, retornar al Padre. Ahora, es la práctica de arrepentirse de los pecados. Tiene que ser una práctica, tiene que ser una disciplina. Es una práctica de arrepentirse de los pecados propios de una manera sincera, de una manera profunda. Es un autoanálisis, es un mirarse a sí mismo, pero no mirarse a sí mismo dentro de su propio concepto, dentro de su propio entendimiento, sino desde el espejo de la Torá. Es examinarse desde la Torá. Ese es el fundamento de comparación. Yo estoy en esta posición, mi pensamiento es este, mis acciones son estas. La palabra, la Torá, ¿las aprueba o las reprueba? Si las reprueba, debo arrepentirme. Arrepentirme es Teshuvah. Hacer Teshuvah es debo buscar el camino para volver al Padre. Y volver al Padre es ponerme de acuerdo con Él. ¿Y cómo lo hago? Lo hago dentro del lineamiento trazado por la misma Torá. ¿Sí? Ahora, en el hebreo, aquel que pasa por el proceso de Teshuvah se le conoce como haber pasado por Baal Teshuvah, o sea, es volver al Señor, es volver a reconciliarse con el Eterno, con Ha Elohim, con el Elohim, el Señor de señores, el que lo gobierna todo. En el griego se utiliza la palabra metanoeo, arrepentirse. Es el Strong G o el griego 3340, que se traduce también como regresar, o ir o volver hacia atrás, lo que llama a la gente dar un giro de 180 grados. Es retornar al punto en el cual me desvié, porque en ese punto me está esperando el Señor, me está esperando Jehová para volverme a tomar en sus brazos. Pero mientras yo siga terco, apartado del Señor, mientras yo siga considerando que mi camino, por muy distante que esté de la Torá, es al fin y al cabo mi camino, pues deberé asumir las consecuencias, porque el Señor asume las consecuencias mientras seamos obedientes. Nosotros asumimos las consecuencias mientras andemos en rebeldía. Y las consecuencias nunca serán buenas. El Señor siempre dice, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su final es camino de muerte. El único que puede discernir el final del camino es el Eterno, el que lo conoce todo. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo con Él. Él no tiene que ponerse de acuerdo conmigo. Soy yo el que tengo que ponerme de acuerdo con Él. Ahora, en el ejemplo de 340 lo definen de la siguiente manera. Meta, que significa cambiado después de haber estado con. Y el noieo, que significa pensar. El primer cambio tiene que estar en el pensamiento, en el concepto, en el elemento en la línea que yo trazo como aprobado y reprobado. Tengo que cambiarlo mi pensamiento y acoplarlo a lo que piensa el Eterno, a lo que piensa Jehová. ¿Y cómo sé qué es lo que piensa Él? Porque lo expresa en su Torah. Conociendo la Torah, por eso la palabra del Señor dice que el hombre limpiará su camino conociendo, llenándose
alimentándose de la Torá. ¿Por qué? Porque alimentarse de la Torá me da a mí las fuerzas necesarias para apartarme del pecado. ¿Habrá pecados más fáciles de dejar? Claro que sí. ¿Hay pecados más difíciles? Claro que sí. Pero en todos ellos, la Torá me da las fuerzas para vencerlos. Ahora, la Torá no solamente no es recibida como un concepto, sino como una conducta. Esa Torá es lo que yo voy a vivir. Lo que allí diga, eso es lo que voy a hacer. Ahora, arrepentirse literalmente significa, según el Strong, pensar de manera diferente. Entonces, ese pensar de manera diferente nos exige un cambio, una conducta diferente también. En el libro de Ezequiel, Zacarías, perdón, que lo voy a leer yo, Zacarías 1, 2 al 6 dice de la siguiente manera: Jehová se ha irritado mucho contra vuestros padres. Les dirás, así dice Jehová Sabaoth, o el Señor de los ejércitos: volveos a mí, oráculo de Sabaoth, palabra de Jehová Sabaoth, y yo volveré a vosotros, dice Jehová Sabaoth. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban así: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni me hicieron caso. Palabra de Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas van a vivir por siempre? Sin embargo, mis palabras y mis preceptos que yo había prescrito a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se volvieron ellos y dijeron: como Jehová Sabaoth había decidido tratarnos, según nuestros caminos y nuestras obras, así nos ha tratado. La única manera de romper con el cerco, con la línea, con ese paradigma de una obra genera una consecuencia, y esa consecuencia siempre, si es una obra mala, va a ser una consecuencia mala. La única manera de romperlo es a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hoy les digo, si yo accedo, si yo acepto, si yo vivo conforme a lo que ordena Jehová, pues las consecuencias van a ser las que Jehová ha especificado en su palabra: consecuencias de vida, consecuencias de bendición, siempre para nosotros. Salmo 51, 17, por favor. Dice: los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yud-Het Bat-Hei. Siempre, es una regla. Si el Señor ha dicho que el arrepentimiento, que humillarse delante de Él, siempre le será agradable y en respuesta traerá bendición, Él está firmando un contrato, está haciendo un pacto con nosotros. Arrepiéntanse y yo los bendeciré. Es un pacto que se resume de esa manera tan sencilla. Jonás 3, 8, 10, por favor. Jonás 3, 8 al 10. Dame un minutito. Tranquilo. 3, 8 al 10. Si no, cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Elohim con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Elohim se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Está diciendo, hay una posibilidad, pero volvemos a lo mismo. Si el Señor lo promete, que el arrepentimiento frena su ira, detiene la consecuencia, digamos así, perturbadora o destructora, el Señor espera que nosotros, con un corazón sincero, honesto, con un corazón que realmente desea volver a Él, nos arrepintamos. Teshuvá significa no solamente regresar, también significa regresar, pero para unirme en adelante, para hacerme agarrarme más fuerte del Señor y de su palabra. No puede ser que después del arrepentimiento que experimentemos como una simple emoción, no vaya a haber un cambio de conducta. Tiene que existir como consecuencia un cambio de conducta. Ahora,
Arrepentimiento es diferente a remordimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento exige mirarme a mí mismo, o sea, reconocer mi pecado, no puedo negarme al pecado, y tomar el camino de vuelta al Eterno. O sea, yo no saco nada con simplemente, ay, pequé, ay, cómo pequé, ay, no. Momento. El paso siguiente tiene que ser retorno al Eterno, porque allí está la sanidad, allí está la limpieza, allí está el perdón, ¿sí? Mientras que el remordimiento es vivir la tristeza de haber errado y vivir las consecuencias de un pecado sin perdón. Si nosotros vamos, voy a leer Mateo 12, 38 al 42. Luigi, te solicito 2 Corintios 7, 8, 10. Mateo 12, 38, 42 dice de la siguiente manera. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él les respondió, generación malvada y adúltera. Una señal pide y no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, del gran pez, 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal. Pero luego dice, los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más, aquí hay alguien más que Jonás. La reina del mediodía o de Saba se levantará en el juicio con esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Está hablando de que estos pueblos son ejemplo, porque pese a que tenían una conducta desordenada, está hablando de los ninivitas, aún así aceptaron las palabras del profeta y no se pueden apuntarse o a considerar o a tratar de divagar en diferentes corrientes doctrinarias, sino que aceptaron que si venía de Jehová, tenían que acomodarse a la palabra de Jehová. En cambio, estos, pese a que el que les estaba hablando era el Mashiach, no aceptaban las palabras de Mashiach, porque querían seguir viviendo en su pecado. Y se escondían en falsas doctrinas, y se escondían en religiones erróneas, y se escondían en palabras de hombres para no aceptar la palabra del Eterno, la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque prefieren los placeres del mundo, porque prefieren la carne, porque prefieren el deleite de los ojos y la mentira y el engaño que proviene de las tinieblas, a vivir la verdad y a aceptar que solamente la verdad de la palabra del Eterno o de Dios es la que puede regir nuestras vidas y es la que puede llevarnos a la salvación y traernos las recompensas, las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Prefieren los placeres, aun cuando obedecer al Eterno produce un placer mayor, que es el perdón y la paz que provienen de su mano. Las bendiciones comienzan por esa paz. Ahora, segunda a los Corintios 7, 8 al 10, por favor, Luigi. Sí, dice, porque aunque os contriste con la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí porque veo que aquella carta, aunque por un poco de tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieses por nosotros. Porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Mas la tristeza de este mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo que os contristó según Elohim, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. La techúa muchas veces es amarga, es difícil en algunos momentos, ¿sí?
El título que yo quería ponerle a este fundamento firme es: la teshuvá puede ser amarga, pero el perdón es dulce. Escuchaba la historia de un rabino que va donde otro rabino a cenar, siendo soltero, y va allí porque precisamente se va a casar. Entonces, el que va a dirigir la ceremonia iba a ser este rabino. Entonces va donde el rabino y se sienta, cena con el rabino, y luego la esposa del rabino le pasa un postre. Él toma el postre, da la primera cucharadita, pues esperando que fuera un delicioso postre, porque así se veía. Y cuando lo toma, ¡uy! Era re amargo. Era un postre re amargo. El otro rabino le dice: oye, ¿por qué no quieres comerte el postre? Y este, por decencia, guarda silencio. Entonces el rabino le dice: tranquilo, espérate un momentico, acabo con mi postre y luego como el tuyo. Se come su postre, toma el postre del otro y le dice: ¿sabes una cosa, hijo? Yo sé que este postre es muy amargo. Yo llevo 40 años comiendo este postre de manos de mi esposa y sigue siendo muy amargo. Pero ¿sabes una cosa? La armonía que hay entre mi esposa y yo vale la pena. Así es de que el postre puede ser muy amargo, pero la recompensa de nuestra unión, del amor que hay entre mi esposa y yo, es muy dulce. Entonces, mi esposa jamás va a cambiar el postre, pero yo he cambiado mi posición respecto al postre. Amo este postre y por eso, con todo y lo amargo que es, aún así lo como así. Y dice que este rabino se fue pensando, y cuando fue a casarse con la que al momento era su esposa, al momento de escribir esta historia, él le dice a la esposa: mira, hagamos un pacto. Vamos a hacer un pacto. Como sabemos que lo dulce es lo que debemos buscar y lo dulce es la armonía en el hogar, entonces vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer el pacto de que siempre, cuando haya posibilidad de una discusión o cuando iniciemos una discusión, algo que entre los dos no haya acuerdo, uno de los dos va a ceder. Uno de los dos va a dejar de pelear por su posición y va a dejar que el otro gane. Entonces, vamos a hacerlo por turnos. En una pierdo yo y en la otra pierde usted. Y dice que su esposa, después de 25 años de matrimonio, un día se enfermó y él fue a visitarla al hospital como corresponde. Y la esposa le dijo: ¿sabes una cosa? El secreto de nuestro matrimonio ha sido ese pacto de una vez uno se da por vencido y en el siguiente se da el otro por vencido. Se cede en su posición. Pero ¿sabes una cosa? En estos 25 años, yo siempre he notado que el que se da por vencido siempre eres tú. Porque me amas tanto que prefieres sacrificar tu posición con tal de mantener la armonía en el hogar. La armonía con el Señor muchas veces puede ser tan amarga como ese postre. Pero ¿saben una cosa? Siempre sabemos que cediendo ante el Eterno vamos a mantener la armonía con Él. De eso se trata el arrepentimiento. No se trata de ganar siempre yo. Se trata de que aquel que es sabio, totalmente sabio, ha creado, ha diseñado, ha tenido toda la eternidad para diseñar la palabra. Porque la palabra es eterna, como lo aprendimos hace 8 días. Por lo tanto, él es el que mejor sabe cuáles son los elementos que deben regir nuestras vidas para mantener la armonía con Él, con aquel de quien proceden todas las bendiciones, de aquel de quien procede toda autoridad, de aquel de quien procede toda sabiduría. Entonces, nosotros estamos llamados, como lo dijo Pablo allí, dice Pablo: sí, me dolió haberles amargado la vida por un tiempo, me dolió, porque luego al ver las consecuencias me alegré de haberlo hecho. Porque ahora veo en ustedes transformación, cambio, arrepentimiento, veo nuevas fuerzas, veo que se encaminan hacia donde tienen que encaminarse. Así es de que Teshuvá no significa: uy, me arrepentí, qué rico, uy, no, qué chévere. No, muchas veces duele, sobre todo porque tengo que hacer lo que se conoce como tikún,
Tikkun es hacer obras que reparen el daño. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona está pegada a la pornografía, por ejemplo, muchas veces es necesario el cambio de cortar con el servicio de Internet o poner una aplicación que la limite. Ahora, para que exista una auténtica Teshuvá se requiere volver a Elohim. Pero volver con el deseo no de ver solamente mi condición, sino de ver en mi condición, en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mis palabras, en mi sentir, en mi concepto, todo aplicado, visto desde el vidrio, desde la lente de la Torá. Si no lo veo, si no veo mi comportamiento, mi pensamiento, mi condición desde la Torá, no hay auténtico arrepentimiento, porque no me he vuelto a Elohim. ¿Sí? Ahora, si yo me veo a través de ese lente, pero no me someto, no reconozco la autoridad de la Torá, tampoco estoy haciendo nada, porque sigo en mi orgullo, sigo en mi propia posición. Y lo único que debo, el efecto que produce la Torá, la palabra en mí, es que despierta el espíritu dormido, revive el espíritu, el corazón cauterizado y libera al esclavo del pecado. Eso hace la Torá cuando yo llego en Teshuvá, en arrepentimiento. Y en consecuencia de ese volver al Padre, volver a Elohim, el Ruaj, el Espíritu Santo, de allí en adelante me instruye, porque no existe discípulo si no existe sometimiento. Y soy discípulo del Ruaj, y el Ruaj alimenta mi espíritu porque ha habido arrepentimiento. Me he vuelto al Padre. Ahora, algunos esperan entender el pecado, la trascendencia del pecado para así arrepentirse. Entonces hay hombres que, por ejemplo, dicen, pero mirar a una mujer, eso no tiene problema. ¿Cómo me va a juzgar usted porque mire a una mujer? Pues la palabra del Señor dice que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya fornicó, ya adulteró con ella en su corazón. Ya pecó. Y también nos aclara, nos dice, mejor es sacarse un ojo que entrar tuerto al reino de los cielos, que perderse en el pecado y perderse en el Sheol, teniendo los dos ojos por desviar la mirada. El Señor no está diciendo que físicamente nos saquemos los ojos. Nos está diciendo que nuestros ojos ya no pueden pertenecernos a nosotros. Ya no pueden moverse de acuerdo a nuestra posición, a nuestro propio dictamen, sino que tienen que moverse en obediencia a la Torá. Ya no me pertenecen a mí, le pertenecen al Eterno. Son los ojos de Él, somos su templo. Ahora, la forma como el Señor lo define es la misma forma como yo debo definirlo. El pecado es la desobediencia a la Torá. Eso es pecado. Entonces, ¿qué es santidad? Es la obediencia a la Torá. ¿Qué es arrepentirse? Es volver a obedecer a la Torá. ¿Sí? Se dice que cuando yo hago tikkun personal, o sea, cuando reparo el daño personal, estoy haciendo tikkun olam. O sea, estoy aportando para que el mundo también sea reparado. Es una obra individual. Yo no tengo que esperar a que el mundo empiece a hacer teshuva. Yo tengo que hacer teshuva. Si el mundo sigue su camino de desorden, de desvío, de caída, no me va a interesar. A mí me va a interesar estar de acuerdo a la Torá, conforme a la Torá. Ahora, dentro del pueblo judío, ellos reconocen que las doctrinas que se les enseñan en las diferentes escuelas de doctrina judía conducen a Teshuvah, pero también reconocen que sin Mashiach no existe Teshuvah efectiva. O sea, el cambio inicia por la Teshuvah, pero el camino para recorrer, el que nos toma de la mano para recorrer ese camino, sí, es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKadosh, pero el camino lo marcó, no lo trazó Mashiach. Porque Mashiach, pese a que fue tentado en todo, jamás pecó.
Mateo 11, lo voy a leer, lo leo yo. Luigi, Martica, te encargo Hechos 17, 20 al 31. Luigi, te encargo segunda de Pedro 3, 7, 11, por favor. Yo les voy a leer Mateo 11, 20 al 25. Mateo 11, 20 al 25 dice: entonces se puso a maldecir a las ciudades, está hablando de Yehoshua, a las ciudades o a dictar sentencias, sería más bien la traducción, a las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y en ceniza se habrían convertido. Por eso, o sea, se habrían transformado, se habrían arrepentido sería la palabra. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Sheol te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Y allí dice: en aquel tiempo, tomando Yehoshua la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños, a los niños. Luigi, por favor, Hechos 17, 20 al 31. Se me toca a mí. Pero Martica, sí. Y Luigi, segunda de Pedro. Hechos 17, 20 al 31 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Elohim no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Yud-Het Bat-Hei, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Está diciendo: todas las criaturas provenimos de una sola pareja, Adán y Eva, pero la salvación proviene de un solo linaje, el linaje de Yehoshua, porque él sí cumplió con su palabra. Pero miren, con la palabra del Eterno. Allí dice que el Señor no está recomendando, no nos está pidiendo, nos está ordenando que nos arrepintamos, que hagamos teshuva. ¿Y por qué empieza a hablar acerca de esa adoración a ciertas imágenes y todo ese tipo de cosas como algo en lo cual no hay fundamento? Porque el Eterno, el que lo ocupa todo, no puede ser representado en nada, porque no hay objeto alguno que pueda demostrar su magnificencia.
Entonces, ¿por qué lo dice? Porque en muchas doctrinas, muchas religiones, se espera que la persona se acerque o a una imagen o a un sitio X, y si no se acerca a esa imagen o a ese sitio X o no cumple con un X ritual, no hay arrepentimiento. O sea, la persona cree, entiende por ese error de enseñanza religiosa, que en esa figura, en esa imagen, en ese ídolo, está la representación de su Dios, y en esa representación es donde a la que se dirige para pedir perdón. Pero él dice, no, señores, eso se llama ignorancia. Pero ese tiempo de la ignorancia ya tiene que haber pasado. La idolatría tiene que haber pasado. Y tenemos que buscarle de corazón y arrepentirnos de corazón. Miren lo que dice Proverbios. No, segunda de Pedro, Luigi, 3:7 al 11, por favor. Martica, te encargo, por favor, Hechos 2:38. Y dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Está ahí diciéndonos cuál debe ser nuestra conducta santa, debe ser una conducta santa. Cuando dice se vuelvan a Dios, está hablando de se arrepientan. Teshuvá es eso, es volverse a Dios. Ahora, hay mucha gente que dirá, ay, pero siempre con la amenaza de que, que si uno peca, entonces se va a ir al infierno. Pues primero que todo, la palabra no habla de infierno, habla de Sheol. Pero sí habla de juicio. Y no podemos echarle la culpa al Eterno porque en el juicio seamos condenados cuando conocemos nuestra conducta. Pero, y no solamente esto, sino que si a alguien le incomoda esto, ha de ser porque no se quiere arrepentir. Porque todo aquel que se quiere arrepentir, para él, la palabra es buenas nuevas, son buenas noticias. Entonces, si yo no me quiero arrepentir, claro, me cae pesado que me hablen a mí acerca de juicio, de condenación, ¿sí? De Sheol, de fuego, me cae mal. Pero si yo me arrepiento y sé que por el contrario voy a ser apartado para el Eterno, mi conducta manifiesta que le pertenezco a Él, entonces, ¿por qué tengo que incomodarme porque me hablen a mí acerca de juicio? Si no voy a ser sujeto de juicio, porque he sido salvo por la sangre de Yehoshua derramada en aquel madero. Y esa sangre no es un ritual, no es una cuestión de discurso, es una realidad. Y vivo esa realidad, por eso dice, mi conducta tiene que ser santa, apartada para el Eterno. Proverbios, les leo Proverbios 28, 13 y 14. Dice así, al que encubre sus faltas, no le saldrá bien. O sea, no habrá nada que le salga bien. El que las confiesa y abandona, obtendrá perdón y piedad. Dichoso el hombre que siempre está en temor de Jehová, porque el que endurece su corazón caerá en el mal, será preso del mal como consecuencia de esto. Lucas 17, 15, 7. Luigi, por favor, si lo puede leer. Lucas 17, 15, 7. Dame un minuto. ¿Cómo así? Lucas 15:7 dice ahí. 15:7, perdón, 15:7. Lucas 15:7. Ok. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todos conocemos la parábola
del pastor que teniendo 100 ovejas, una de ellas se extravía. Y él deja las 99 en sitio seguro, las deja en manos seguras y se va a buscar a aquella oveja que estaba perdida. Y cuando la encuentra lastimada, herida, golpeada, menospreciada. La toma, la limpia, la carga él mismo y la vuelve al rebaño. Y dice allí esa conclusión. Dice, habrá más alegría para este pastor por aquella oveja que ha rescatado, que ha vuelto al redil, que por las 99 que dejó en el sitio seguro y en manos seguras. Asimismo, lo pone como ejemplo o como parábola para indicarnos que un arrepentido, una persona que se arrepiente de su pecado, produce tal gozo en el Padre como aquella oveja que vuelve al rebaño. Y que no importa si el Señor tiene multitudes de ángeles, multitudes de personas que le adoramos, que le servimos, que le ministramos, que le alabamos. Él ama el corazón humillado delante de su presencia y arrepentido. Si hay una forma de poner contento al Eterno, es por ese arrepentimiento, ese volver a Él, el volver a abrazarnos a Él con todas las fuerzas. No importa el tamaño del pecado, no importa el tamaño de la falta, no importa qué trascendente sea para los hombres mi pecado. Lo importante es que para el Señor nuestro arrepentimiento, mi arrepentimiento, supera cualquier falta. Le produce tal gozo que hasta olvida la falta que hayamos cometido. Y de eso se trata del perdón. Se trata de que Él eche al olvido nuestras faltas. Entonces, Hechos 2:38 ya para concluir, Martica, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiráis el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. En la siguiente serie de estudios veremos el perdón, veremos qué es el bautizo o el bautismo, veremos quién es el Espíritu Santo y veremos la labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por ahora, que quede claro, Teshuvá es regresar a nuestro verdadero y único origen, que es el Padre. Es regresar a su palabra, que es nuestra vida misma. Es regresar a Yehoshua, que es nuestra salvación. Es regresar a la verdad. Dejar de engañarnos creyendo que la mentira, que la maldad, que las tinieblas producen una recompensa eterna. Sí, traen una recompensa eterna, pero de condenación, desafortunadamente. Es una recompensa eterna que no es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que todos lleguemos, volvamos a Él, que todos lleguemos al arrepentimiento para recibir perdón de pecados. Con esto queda concluido que el fundamento base de la vida misma, de nuestra vida en gozo, en alegría, en vida auténtica, tiene como punto de partida Teshuvá, arrepentimiento, volver al Padre. Bendiciones. Gracias. Shalom, hermanos. Hasta la próxima.